3, que si veis la resolución parece gráficamente súper fácil, pero si vamos haciendo paso a paso con todo, la construcción gráfica es sencilla, pero es, bueno, hay que entender mucho de inversión para no meter la pata, ¿vale? Entonces yo voy a intentar que podamos llegar a entenderlo. Va a ser lento y por de pronto lo que voy a hacer es quitar el enunciado, nos dan un cuadrado de BCD, nos dan un centro de inversión O y nos dicen que A se transforma en A'. Esas son las referencias que tenemos. Y yo voy a hacer una cosa y es quitar la visibilidad prácticamente completa del enunciado, como siempre, y retiraros todas las construcciones que son las que vamos a ir sacando en su momento, ¿vale? Poquito a poco iremos resolviendo este ejercicio y como veis va a ser largo y tedioso. Os daréis cuenta que una vez que lo entendamos pues no es tan complicado y como siempre, según vayamos haciendo cosas nos daremos cuenta que es más fácil, pero a priori esto tiene su complejidad, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es retirar todo para quedarme solo con el enunciado, que es este. Y en este enunciado sí que es importante, fijaros que los datos son muy poquitos. En este enunciado sí que hay una cosa que os he puesto como referencia y es el cuadrado, el centro de inversión A', ¿vale? Ahí hay un punto que también os voy a retirar, que se me ha olvidado, A', y luego aquí ABCD, como veis, si yo hago centro aquí, esta distancia es igual, es decir, lo que he intentado es un poco ver las referencias gráficas que hay, es decir, esta distancia, esta y esta son iguales, esto forma un ángulo de 45 grados, A y B están dentro de una recta que he llamado recta AB y DC están dentro de una recta que he llamado DC y AD están dentro de una recta que he llamado AD y BC están dentro de una recta que he llamado BC. Si recordáis es clave un segmento pensar en él como una recta. Esta circunferencia me da referencia de las distancias, ¿vale? A la hora de construir esto. Pues ya la puedo retirar porque no me sirve. Bueno, pues vamos a ir parte por parte. Por ejemplo, vamos a hacer la inversión de la recta AB. Hago una perpendicular y defino ahí un punto. Recuerdo, la inversión de una recta va a ser una circunferencia, pero aquí K es negativo. Por lo tanto, este punto 1, ¿cómo busco aquí 1'? Pues buscando la circunferencia que pasa por A', por A y por 1. Del segmento KBA de A a A', mediatriz. ¿De acuerdo? De este segmento, mediatriz. Ahora, por ejemplo, de 1 a A, busco el punto medio y hago la mediatriz. Aquí estaría el centro, le he llamado C1, porque es el centro de la circunferencia que pasa por 1, por A y por A', por tener alguna designación. C1 y hago un arco de circunferencia que pasa por A, por 1, por A' y me determina ahí, por tanto, 1'. Vale, ya tengo 1'. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recordar que la circunferencia que es inversa de esta recta pasa por O y pasa por 1'. Por lo tanto, busco el punto medio entre O y 1'. El punto medio entre O y 1' es ese, que en este momento no voy a llamar 2, le voy a llamar punto medio, ¿vale? Y ahí tengo esa circunferencia. Esa circunferencia que es la inversa de esta recta AB, por eso le he puesto R'AB, ¿vale? La inversa. Bien, evidentemente, ¿qué ocurre? Que yo no quiero toda la circunferencia, sino solo el segmento AB. Tengo aquí A' y trazo BO y prolongo para encontrar ahí, ¿qué voy a encontrar ahí? Una intersección que va a ser B', ¿vale? Lo corro un poquito aquí para tenerlo ahí, ¿vale? Si esto es A' y esto es B', este segmento va entre A' y B', por lo tanto es este arco de circunferencia, este arquito. Ya tengo ese poquito hecho.
¿vale? Ahora voy a hacer el otro lado, voy a hacer lo mismo con el segmento DC. Tengo que obtener el inverso de esta recta, ¿vale? Hago lo mismo. Fijaros. Tengo que buscar de nuevo una perpendicular a esta recta que pase por O, que me sirve esta. Ahora la voy a poner en color violeta para distinguirlo de anterior, ¿vale? Y voy a jugar con este punto. Ese punto, ¿qué punto es? Pues es el punto 2. Tengo que buscar su inverso, ¿vale? Bueno, pues voy a ello. Tengo que buscar el centro de una circunferencia que pasa por A' y por 2. Voy a buscar el punto medio, por tanto, entre A' y 2 y hago una perpendicular. Y ahora, por ejemplo, entre A' y A, la perpendicular esta. Le voy a cambiar de color para que sepamos ahora mismo que estamos trabajando en lo que yo llamaría color violeta, ¿vale? Entonces, ahora cojo la intersección entre esta y tengo el centro de la circunferencia que pasa por 2, por A y por A'. Y la dibujo. No me hace falta dibujar toda. A', 2, A. ¿Y ahí qué tengo? Pues obviamente ahí tengo el punto 2'. Eso significa que la inversa de la recta de C pasa por O y por 2'. Por lo tanto, busco el punto intermedio entre 2' y O, que es este, y obviamente encuentro la inversa de esta recta de C, que es esta circunferencia, que es simétrica a la otra. Podríamos haber intuido lo mismo, pero como muchas veces en inversión es difícil intuir las cosas, pues ya la he dibujado. ¿Y ahora qué tengo? Pues que el punto inverso de D, obviamente, está aquí, y el punto inverso de C, pues tengo que trazar una recta que pase por C por O y que interseque a la inversa de la recta. Por lo tanto, tengo C' y evidentemente si aquí está D' y aquí está C', este arco es el inverso de este segmento, ¿vale? ¿Veis? Que tiene simetría. Tenía su lógica, pero mejor hacer las cosas. Y continuamos, ¿vale? Ya vamos por ahí. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, la inversa de BC. ¿Qué hago? Esta vez lo voy a hacer en naranja, una perpendicular que pasa por O a la recta BC. Marco ahí un punto que llamo 3 y ahora hago lo mismo. Tengo que buscar una circunferencia que pase por A', por A y por 3. Bueno, si uno A' con A me sirve esta misma, la voy a cambiar de color para saber que ahora estoy haciendo las cosas en color naranja. ¿Vale? Ahora esto, para que vosotros tengáis la referencia, trabajo en naranja. 1A con 3 y hago punto medio y perpendicular. ¿Vale? Ahí está, punto medio y perpendicular. Donde se cortan esta y esta está el centro que he llamado C3 porque corresponde al trabajo que estoy haciendo con el punto 3 y ahora hago el arco de circunferencia, la circunferencia completa que pasa por A', por A y por 3. Por ejemplo, así, este tramo. 3A y A'. Y por lo tanto, 3O en esa intersección que he encontrado ahí estaría el punto inverso de 3. Ya lo tengo, inverso de 3. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora pasa que tengo que dibujar la circunferencia. Fijaros, la circunferencia, la inversa de una recta pasa por el centro de inversión y por el punto 3. Por lo tanto, de 3 a O tengo que buscar el punto medio. Que lo tengo ahí en naranja, se ve muy poquito, me acerco, ¿vale? Y ahora dibujo la circunferencia esta, que pasa por 3 por O, y fijaros, pasa por C' y por B', obviamente, ¿vale? ¿Qué podemos decir de esa circunferencia? Pues obviamente lo que podemos decir, y voy a quitar esto de aquí para poderlo mover más claramente, ¿qué es lo que podemos decir?
Pues que el tramo que me interesa de esta circunferencia, que es la inversa de la recta BC, va de C' a B'. Es este trocito solo. Pues ahí lo dibujo. Ya tengo esto, ¿vale? Ese trocito, como podéis ver. Y ahora me falta invertir la recta AD. Para invertir la recta AD, cojo ahí un punto que voy a llamar 4. Esto lo voy a hacer en negro. Bien. Y me sirve la perpendicular que tengo ya trazada. Esta. Pero la voy a poner en negro para tener la referencia. ¿Vale? Perpendicular por O para encontrar por aquí 4'. ¿Y qué tengo que hacer? Pues hacer una circunferencia que pase, fijaros, por A', por A y por 4, que es esta misma que he trazado en violeta. Bueno, pues ahora la trazo en negro, ¿la veis? Pasa por A', por A y por 4. Y aquí me interseca a la prolongación de la perpendicular que pasa por 4 por O. Y ahí. Enfrente estaría 4'. Pues muy bien. La inversa de una recta es una circunferencia que pasa por el centro de inversión y por este punto. Por lo tanto, que tengo que buscar el punto medio entre 4' y O. Ahí lo tengo, ¿vale? Este punto. Fijaros cómo hay un montón de coincidencias. Y dibujo, obviamente, la circunferencia. Ahí la tengo. ¿Cómo he llamado esa circunferencia? Pues como es inversa de la recta que pasa por AD. Ahí la tengo. Pero, ¿qué trozo tengo que obtener como inversa? El segmento AD. Si esto es A' y esto es D', es este segmento. Y ahí lo marco. ¿Vale? Ya tengo, como podéis ver, y ahora sí, teniendo este centro de inversión O, un punto A y su inverso A', el inverso de este cuadrado ABCD, y aquí tenemos A', B', C', D' y cierre de la figura. ¿Vale? Como veis, es un ejercicio lioso, pero que sí es muy práctico a la hora de entender las inversiones.